Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, hoy tenemos en el seminario a Sebastián Sensalo Rodríguez. Eh, Sebastián empezó estudiando en Uruguay. Él- Empezó haciendo la licenciatura en matemática e ingeniería, ¿no? Las dos cosas. Eh, Terminé solo licenciatura en matemáticas. pero terminaste la licenciatura en matemática, pero empezaste estudiando las dos cosas. Y bueno, después se fue a hacer el doctorado al exterior, y él nos va a contar ahora un poco más, pero estuvo por varios lugares, por North Carolina, Duke, Notre Dame, y ahora está de assistant professor en el departamento de física de Cleveland State University. Y bueno, nos va a hablar sobre caracterización de nanodispositivos de ADN para amplificación de señales. Gracias, Sebastián, por aceptar la charla cuando te escribí allá por comienzos de año Por favor. y adelante. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hola a todos. Es la primera vez que doy esta charla en español, así que si tiro algunos términos en inglés 2x3, disculpen. Y hoy voy a hablar un poco sobre lo que fue básicamente mi camino hacia el área esta y un poco cuáles son los problemas que tratamos de caracterizar en mi laboratorio. Entonces, yo empecé, bueno, hice la licenciatura en matemática eh, allá en la UDELAR, en Uruguay, y también en su momento también consideré, antes de pasarme a licenciatura en matemáticas, ingeniería, entonces hice un montón de cursos de ingeniería, un montón de cursos de instituto de física, creo que todos los cursos de ingeniería de física de Facultad de Ingeniería, pero sentí que me gustaba mucho más lo que era teoría. Entonces, hice mi tesis de grado en sistemas dinámicos ahí con el conjunto de Fatú y Juliá con Aldo Portela. Y después lo que hice para mi doctorado y en adelante fue, me pasé algo un poco más, bueno, bastante más aplicado en cierto sentido, que es em, medio rosa con lo que sería eh, chemical physics, que lo llamamos, que sería física aplicada a la química. Entonces, un asunto que yo siempre tuve es que siempre tuve dolor crónico y cuando iba al doctor siempre me decían, bueno, es algo genético y no se puede hacer nada. Entonces, siempre me quedó como resonando eso de como que no se puede hacer nada con las cosas genéticas. Y lo que hice durante mi doctorado entonces fue tratar de estudiar un poco más lo que es el ADN. ¿Sí? Entonces, mi doctorado yo lo hice en la Universidad de Notre Dame, acá nomás en Indiana, en un laboratorio era estrictamente experimental. Yo era la única persona que hacía teoría o computación, pero sin embargo mi advisor en ese momento, el profesor Chang, él hizo durante su doctorado, su postdoctorado y durante toda su carrera mucha matemática aplicada. Trabajó mucho con teorías de perturbaciones, entonces le interesó mucho que yo tenía un background sólido en matemática. Entonces, hay mucha gente acá en Estados Unidos que valora muchísimo eso y una de las cosas que está bueno de Estados Unidos es que vos puedes empezar tu carrera en cualquier área y moverte con bastante facilidad a áreas adyacentes. Entonces, en el laboratorio de Dr. Chang, lo que yo hice fue estudiar un poco cómo usar el ADN para detectar si tenés enfermedades. Y lo hice de una forma básicamente computacional, pero siempre desarrollando teorías para explicar, teorías matemáticas para explicar lo que observábamos. Entonces, hice un montón de estudio a nivel molecular de moléculas individuales, de diseño de biosensores y optimización de biosensores. Y en mis últimos meses más o menos empecé a desarrollar un interés en la nanotecnología de ADN. Entonces, lo que hice durante mi postdoctorado fue, me uní a Duke University, al grupo de Goravaria, que es un ingeniero mecánico, trabaja en problemas puramente computacionales, para aprender cómo modelar estructuras hechas con ADN. Y básicamente eso es lo que vengo haciendo en mi carrera acá en Cleveland State, donde soy un assistant professor por los últimos 2 años. ¿Sí? Entonces, eh, ¿a qué me refiero con esto de hacer estructuras de ADN? Bueno, estoy hablando un área de research que es activa más o menos desde los 80, 85, que es el área de nanotecnología de ADN. Entonces, esta área fue inventada.
por un bioquímico de NYU, Nell Seaman, y que tuvo la idea de que se pueden pegar moléculas de ADN juntas y hacer estructuras más complejas. Entonces, obviamente lo primero que tengo que hacer, como estamos hablando con un montón de gente de matemáticas, es explicar un poco cómo es esto de que se pueden pegar ADNs. ¿Sí? Entonces, bueno, ADN son moléculas poliméricas, lo que significa que están compuestas de muchos monómeros, que se llaman nucleótidos, supongo que es en español, y cada uno tiene tres bases: un grupo de fosfato, que le da una carga negativa, un grupo de azúcar y una base de nitrógeno. Y todos sabemos por lo menos que la estructura de ADN generalmente es como una hélice, ¿sí? Y esta hélice son eh, dos cadenas que están unidas por fuerzas débiles, son o enlaces de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals entre una base y la otra. ¿Sí? Entonces, la estructura se fue descubierta. Bueno, se dice que fue descubierta su estructura, la estructura de ADN, por James Watson y Francis Crick, de Cambridge University, que eran biofísicos, pero en verdad la primera persona en detectar algo parecido a la estructura era una cristalógrafa de King's College, llamada Rosalind Franklin, que ella y sus estudiantes le sacaron la primera imagen de ADN que sugiere que básicamente una vista desde arriba de esta molécula y se ven las dos hélices como entrelazadas. ¿Sí? Lo que hicieron Watson y Crick es que ellos agarraron las imágenes de Rosalind Franklin y las explicaron. ¿Sí? Porque en esa época obviamente no había internet, entonces era bastante difícil conseguir data para poder analizar. ¿Cómo la agarraron? Es algo muy cuestionable porque ella nunca dio permiso a que usen su data, pero bueno. Entonces, como dije antes, hay fuerzas dominantes que unen una hélice con una cadena con la otra. En general tenemos los enlaces de hidrógeno que no son iguales entre unas bases y otras. Entonces tenemos cuatro tipos de bases: A, T, G y C. A prefiere estar junto a T, G prefiere estar junto a C. Y entonces eso es exactamente lo que podemos usar para programar ADN, que hay preferencias de unas bases a estar junto a otras. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos esta molécula de ADN acá, GGCTA. Si nosotros incorporamos una que son todas Cs, pueden ver fácilmente que como G prefiere C, las dos primeros van a tener afinidad, pero las otras dos no. Entonces, esta molécula, por ejemplo, va a pegarse de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si ponemos una molécula que es perfectamente combina con la otra que tenemos? Entonces, lo que va a pasar es que va a reemplazarla. ¿Sí? Entonces, esta idea es lo que podemos usar para programar ADN, porque si tenemos dos strands, podemos poner una que es complementaria a cada parte para pegar moléculas. ¿Sí? Y, y esto es lo que llevó a un gran desarrollo en el área, que es lo que se llama origamis de ADN, que fue esta idea, que es más que nada un procedimiento, fue creado por Paul Rotemont en 2005-2006, él era un ingeniero en computación. Sigue vivo, y tuvo la idea de que si nosotros empezamos con una molécula grande de una cadena simple de ADN, una molécula bastante grande, podemos pegar en zonas estratégicas para conseguir la estructura que queramos. ¿Sí? Entonces va agregando como estampas, grampas, y queda una estructura de este estilo. Entonces, ¿qué tan grandes son estas estructuras? Bueno, si se imaginan, son de más o menos 50 a 100 nanómetros. O sea que si agarran una moneda de 10 pesos, que supongo que siguen viendo parecidos allá, y Sí, sí. ven el cerro, la fortaleza, imagínense que esto sería más o menos del tamaño de uno de los cañones más pequeños de la fortaleza del cerro en la moneda esa, asumiendo que está más o menos a escala. O sea que son muy, muy, muy pequeñas estas estructuras, lo que obviamente lleva a la complicación de cómo se caracteriza. Diseño es computacional. Se usa una herramienta llamada CAD Nano o otras herramientas computacionales
que ya están preestablecidas, fueron hechas más que nada por ingenieros en computación también, hay mucho de computación en esta área. Y después este software nos dice qué, qué estampas tenemos que comprar, vamos al laboratorio y hacen el procedimiento para hacer las estructuras y después le pueden sacar imágenes de microscopía. ¿Sí? Entonces, una gran pregunta es, ¿por qué estamos estudiando esto? ¿Cuáles son los usos? ¿Sí? Y bueno, primero que nada es que tenemos una tremenda precisión, porque nosotros podemos hacer el diseño de forma computacional. O sea que en verdad sabemos dónde está cada parte del ADN. ¿Sí? O sea que si queremos agregar cosas, tenemos flexibilidad como para agregar cosas cada 2 nanómetros o cosas así, tipo una precisión increíble. Y otra cosa que muchísima gente está interesada es que, como estamos hablando de ADN, esto es bastante biocompatible, o sea que lo podés en teoría agregar a tu cuerpo. Ahí es un poco cuestionable esa frase porque capaz que no todas las secuencias, que tenés que ser un poco eh, cuidadoso con las secuencias que pones, pero más o menos lo que dicen las últimas publicaciones es que si se añade al cuerpo de ratones o de otros mamíferos, parece que no es de ninguna forma tóxico. Y no actúa con muchas otras cosas que no sean ADN porque no está diseñado para eso. Y se puede programar el tiempo de degradación. O sea que si nosotros queremos una molécula que entre el cuerpo y que puede parar de existir cuando queramos, como podemos imaginar que puede servir para mandar drogas al cuerpo, perfecto, esta molécula parece que sirve para eso. Lo otro, y lo que a mí me resultó interesante y la razón por la que decidí hacer mi postdoctorado en esto y seguir trabajando en esta área, es que estos son sistemas dinámicos, son programables. ¿Sí? Por eso con esto me refiero a que nosotros podemos hacer, la estructura está siempre fluctuando y podemos cambiar, a agregar cosas al sistema para ir de un estado a otro. ¿Sí? O sea, estas moléculas pueden responder a muchas cosas, pueden responder a si otra molécula de ADN, por ejemplo, cae ahí, si se cambia la temperatura, si cambian las condiciones del solvente, el pH, la sal, o si se introducen campos eléctricos, o en el caso que pongamos partículas magnéticas, también si se introducen campos magnéticos. ¿Sí? Y a mí esto me interesa muchísimo porque tenemos cosas que se mueven, tenemos un sistema dinámico, pero al mismo tiempo, obviamente, a la gente de química esto le interesa muchísimo porque pueden desarrollar sensores. Entonces, como estas moléculas pueden cambiar la conformación cuando se cambia de temperatura, se agrega sal, etcétera, se pueden hacer sensores de estos mismos estímulos. Y más importante probablemente que eso, porque obviamente sensores de temperatura siempre o sea, se pueden desarrollar muy fácilmente con materia inorgánica. Lo más importante es que se pueden desarrollar sensores de otras moléculas, sensores de anticuerpos y sensores de ADN. Entonces, esto sí es bastante único, porque estamos hablando de que podemos tener precisión de una única molécula que cambia la configuración cuando otra molécula se encuentra cerca o se pega a ella. ¿Sí? Pero al mismo tiempo esto tiene sus propias complicaciones, porque eh, conseguir fluorescencia de una sola molécula de ADN son muy pequeñas. Entonces es bastante complicado. Y por lo general lo que se hace es se usa lo que se llama un Atomic Force Microscope, o sea, un microscopio muy de muchísima precisión, pero no puedes estudiar cosas en tiempo real y tenés que funcionalizar, pegar las cosas, esta es una superficie, entonces estás como alterando la molécula. Entonces, una cosa que algunas personas sugieren y que es una cosa que probablemente yo estudie en el futuro también, es integrar esto con sensores que ya existen para detectar pequeñas moléculas. Entonces, hay sensores como nanoporos, que mucha de la research que yo hice durante mi doctorado está relacionado con eso, que nos pueden dar una buena señal para moléculas de este tamaño. Pero obviamente se introducen complicaciones porque estas moléculas pueden cambiar cuando aplicas un campo eléctrico. Entonces hay todo un montón de investigación que aún hay que realizar en esa área. Bueno, entonces, si nosotros queremos diseñar una estructura dinámica de ADN que cambie de configuración, eh, primero que nada tenemos que entender muy bien cómo los distintos componentes de estas moléculas
se comportan, pueden cambiar. ¿Sí? Y tal, los principios básicos son bastante sencillos. Si nosotros queremos algo que sea muy rígido, ponemos un montón de hélices juntas. Y si queremos algo que sea muy flexible, usamos solamente una cadena de ADN, un single strand de DNA que se llama. Pero tal, tenemos que tener cuidado cuando diseñamos estas estructuras porque podemos tener movimientos que nosotros no queremos y, por ejemplo, esta estructura que tenemos acá, nosotros lo que queríamos era que la estructura se mueva en una dimensión, que se abren y se cierren los brazos. Entonces hay que tener cuidado de que no salga de plano. ¿Sí? Y ahí tienen una simulación del movimiento que nosotros pretendíamos tener. Entonces, ¿cómo es que logramos este movimiento? Bueno, tenemos que recurrir a un montón de trial and error, de ensayo y error, y correr simulaciones. Entonces lo que hacemos es empezamos tirando un candidato a molécula, eh, nos fijamos si podemos formarlo bien con la información que tenemos en el laboratorio y después lo simulamos. Si más o menos da el movimiento que nosotros queremos, perfecto. Si no, hay que seguir, volver a la mesa de diseño y volver a hacer todo este proceso de cero. Entonces, obviamente, una cosa que es muy importante acá es que nosotros podamos realizar simulaciones precisas. ¿Sí? Y esa es una de las cosas que yo vengo haciendo en mi laboratorio por los últimos 4 años, digamos. Entonces, yo diría más o menos que eh, en mi investigación me alejé un poco de la matemática en el sentido que me he dedicado más que nada al modelado computacional de biomoléculas. Entonces, mismo en el doctorado, siempre uso teorías para explicar un poco, justificar si estas moléculas se mueven como nosotros queremos, con teorías, tipo caracterizar distintos parámetros, pero al final de todo, la mayoría de mi research, de mi investigación es computacional. ¿Sí? Y cuando hablamos de simulaciones de modelado computacional, obviamente qué técnicas de modelado vamos a usar dependen de los tiempos que queremos simular. No es lo mismo simular algo que pasa muy rápido que algo que pasa tipo en años, y del tamaño de la molécula o la estructura que queremos diseñar. Entonces, en uno de los extremos tenemos los modelos cuánticos, en los que lo que se hace es se resuelve la ecuación de Schrödinger usando cosas de mecánica cuántica. Y bueno, sí, en modelos cuánticos más o menos lo que hacemos es caracterizamos enlaces pequeños. Entonces es muy raro que nosotros simulemos toda una molécula de origami de ADN con esto. Más que nada se usa para parametrizar enlaces, como dije, o para estudiar cómo se transfiere energía en distintas moléculas. Pero sí, más que nada los modelos cuánticos yo no tengo tanta experiencia porque los usamos para poder parametrizar otros modelos. En particular, los modelos que parametrizamos con los cuánticos son los modelos atomísticos. Que estos sí trabajé mucho con modelos atomísticos durante mi doctorado, y lo que se hace es se resuelven las ecuaciones de Newton para poder caracterizar cómo la estructura va cambiando en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde conseguimos los parámetros para las distintas interacciones? Bueno, eso ya está parametrizado de calculaciones cuánticas y se usan force fields que se llaman, ya establecidos como Amber y Charm. Eh, ¿Qué tan exactos son esos force fields, esos parámetros? Es un poco cuestionable. Todos los años hay gente que se dedica específicamente a desarrollar force fields y todos los años como que salen nuevos, pero asumamos que son suficientemente buenos para caracterizar una molécula a gran escala. ¿Sí? Entonces, un problema que tenemos es que si queremos simular ADN no es solo ADN, está rodeado por agua, está rodeado por iones y todo esto, o sea, por potasio, por sodio, por la solución, y obviamente las distintas soluciones, la viscosidad, todo va a cambiar cómo esta molécula se comporta. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el modelado. Y aparte tenemos el asunto que estamos hablando de que tenemos que incorporar todo para caracterizar esto precisamente. Estamos hablando entonces de millones de átomos y se vuelve complicado. O sea, no podemos simular la interacción entre tantos átomos con tanta precisión durante mucho tiempo.
Por ejemplo, si quiero simular 100 nanosegundos eh, de una estructura de este tamaño, que es más o menos 50 nanómetros, eso toma semanas, si no un mes. Y Oh, eso es usando supercomputadoras, usando, eh, digamos, 128 cores, que es bastante poder ahí. ¿Sí? Entonces, lo que se hace más que nada con los modelos atomísticos es, se modelan moléculas pequeñas o se mantiene la estructura fija y estudiamos una parte pequeña de la molécula. Entonces, modelos cuánticos no nos dan son demasiado precisos, modelos atomísticos son demasiado precisos. ¿Cómo se caracterizan los origamis de ADN? Bueno, la siguiente posibilidad es usar modelos que se llaman coarse grain o de grano grueso, supongo, que lo que hacen es simplificar esto. Entonces, en vez de simular todos los átomos, decimos, bueno, estos 10 átomos los hacemos que sean esta esfera. Entonces, obviamente no podemos mantener toda la información sobre estas moléculas, pero mantenemos la información que nos interesa. Entonces podemos mantener, por ejemplo, las propiedades mecánicas de esas estructuras. ¿Sí? Hay muchos modelos que fueron sugeridos que fueron inventados en los últimos años para origami de ADN, pero cada uno es diseñado para la aplicación exacta que quieren. Por ejemplo, el OXDNA nos da la configuración de estas estructuras y mantiene algunas propiedades mecánicas. Después mRDNA responde bien a cómo se aplican fuerzas externas y ninguno de estos, por ejemplo, responde a los campos eléctricos. ¿Sí? Entonces, esos modelos nos permiten llegar a simular tiempos más largos, por ejemplo, muchos microsegundos, digamos 10 o 50 microsegundos, y el tiempo que toma es, en vez de tomar meses como antes, va, probablemente sea años si hablamos de microsegundos como los otros modelos, esto lo podemos hacer en un par de horas. Pero obviamente estamos perdiendo información cuando usamos este tipo de modelos. Por ejemplo, acá pueden ver que hay una estructura que parece que presenta tres posiciones estables. Este es un mapa de la probabilidad, o sea, esta es una configuración estable, esta es una mm, configuración estable, esta es una configuración estable, pero cuando simulamos, este es un mapa de energía, hay un único mínimo en la energía, o sea que hay una única configuración estable, perdimos dos. O sea que, como dije antes, no podemos guardar toda la información con modelos coarse grain, solo podemos guardar la información que estamos interesados en representar. Y para eso tenemos que diseñar nuestros propios modelos. Otro problema que tenemos cuando hablamos de estos modelos es los tiempos, que sí, nos permiten simular una cosa como microsegundos. Pero hay muchos fenómenos, muchos cambios de configuración que pasan con el ADN que toman mucho tiempo más, que toman segundos y no minutos. Entonces, ahí ya ninguno de estos métodos nos sirve. Y ahí lo que tenemos que hacer es tenemos que reducir la resolución y ir a métodos continuos. Noten que acá nos estamos acercando un poco más a todo lo que sería mecánica clásica, lo que mm, sería tipo, em, o sea, física de por sí. Entonces, cuando hablo de modelos continuos, hablo de modelos de polímeros, de cosas como la worm-like chain, eh, de modelos de elementos finitos, de modelos cinéticos, creo que se llaman, o cinéticos, que eso, Gillespie Algorithm es bastante conocido de eso, que son básicamente formas de resolver ecuaciones diferenciales, o de modelos matemáticos. ¿Sí? Y, y bueno, la mayoría de los laboratorios lo que hacen es simplemente se dedican usan elementos finitos para caracterizar qué partes de las moléculas se mueven más que otras. Entonces, la mayoría de los departamentos que trabajan con ADN origami en laboratorios, de los laboratorios, perdón, los laboratorios eh, están guiados o por ingenieros químicos o más que nada por ingenieros mecánicos. Pero el asunto que tenemos cuando hablamos de elementos finitos es que no tenemos ninguna caracterización de tiempos. Solamente sabemos qué parte es más rígida, qué parte es más flexible. Entonces, a ver, ¿qué tengo? Ah, me salté una slide. Entonces, básicamente, lo que yo hago en mi laboratorio es, para distintos sistemas que queremos caracterizar, diseño distintas formas de caracterizarlo. Y yo tengo, obviamente, elegí hacer mucho énfasis en lo que serían modelos matemáticos. ¿Sí? Entonces, mi idea para la segunda parte de esta charla es contarles un poco sobre, obviamente, dónde es que la matemática entra en esto. Una vez di toda esta larga introducción
sobre el campo, ¿sí? Entonces, probablemente lo que me llamó la atención primero en un sentido matemático son los problemas de propagación de señales con ADN, ¿sí? Eh, entonces, digamos que queremos hacer un efecto dominó. Tenemos una molécula ahí que está como con una cadena unida a una superficie y agregamos una molécula que tenga mayor afinidad a otra para que pueda desenlazar este efecto dominó. Entonces, las preguntas que son interesantes es, ¿cuánto tiempo toma propagar una señal por cierta distancia? ¿Y cómo podemos optimizar la propagación? ¿Cómo podemos lograr propagación más rápida o más lenta? Obviamente, como ustedes saben, lo que es interesante para nosotros como matemáticos es el problema en sí, pero siempre que hablo con ingenieros químicos me preguntan ¿para qué? Mi respuesta suele ser porque está bueno, pero a ellos no les gusta, entonces, ¿por qué? Es porque da información fundamental sobre estos mecanismos, sobre qué está pasando en esta escala pequeña, que esa información por lo general es bastante difícil de conseguir con experimentos. Esto puede ser usado para observar eventos muy rápidos, o sea que imagínense que un simple trigger, un simple evento acá va a desenlazar esta reacción que capaz que el evento toma solamente, no sé, 100 nanosegundos. Si hacemos esto a través de 1000 de estos dispositivos, ya está, capaz que hablamos de un milisegundo o algo así, que son cosas que se pueden caracterizar. ¿Sí? Y lo otro es que diferencias en un solo nucleótido, en una sola partecita de ADN, pueden cambiar mucho los tiempos de propagación. O sea que esto, si estamos midiendo los tiempos como sensor, esto es bastante decente. ¿Sí? O sea, si otra molécula trata de desplazar, los tiempos probablemente no sean ni parecidos. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta este momento no hay nada que se comporte exactamente así. De hecho, estamos tratando de hacer eso, de diseñar y optimizar estas estructuras con mis colaboradores de Ohio State. Pero lo primero que observé es que hay un dispositivo que fue inventado por dos grupos de Hao Yan y Niels Waters de Arizona State y de la Universidad de Michigan, que más o menos comparten similitudes con esta idea. Y estos dispositivos lo que consisten es una plataforma de ADN, que hay muchos ADNs vinculados a esa estructura, tipo se mueven ahí, y, y pueden mover una señal de un lado a otro. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, obviamente estas moléculas se están moviendo en 3D. Acá tenemos una representación más que nada en 2D o 1D, como quieran decir. Y si notan, esta parte es un poco distinta que las demás. Tipo, esta molécula es más larga que las otras. Y eso es porque acá lo que tiene es una señal. Si ven, tiene dos cadenas y estas otras tienen una. Entonces, esta señal, la parte amarilla, le gusta mucho esta parte amarilla. Y la parte roja le gusta mucho la parte roja. Entonces, lo que va a pasar es que cuando esta parte se encuentre con esta, si la afinidad lo permite, va a migrar. ¿Sí? O sea que la señal podemos hacerla migrar de un lado para el otro. Y ahora va a pasar lo mismo. Si esta parte se encuentra con esta otra, va a migrar. Obviamente va a haber una probabilidad de que esto pase y uno menos esa probabilidad de que no pase. Porque ni la migración es perfecta y si sigue pegado en la otra punta, capaz que ni siquiera se quiere despegar, que prefiere seguir pegado en esa punta. Entonces, esto es un modelo también bastante estocástico. Tenemos la difusión, porque estas cosas se están moviendo de un lado a otro solamente por ruido térmico. Y tenemos también estas probabilidades de que a veces quiere migrar la molécula, a veces no. ¿Sí? Pero también, Una pregunta, ¿podés diseñar para que las probabilidades de ir para un lado o de ir para otro sea diferente? O, o sea, puedes diseñar para que la parte amarilla tenga distinta afinidad que la parte roja, obviamente. Pero entonces lo que va a pasar otra cosa, ¿no? Va a pasar que eh, un paso es rápido, otro paso es lento. no, pero me refiero ahora, para migrar vas a usar que la roja se quiere conectar con las rojas se quieren conectar entre sí, digamos, Exacto. y tenés roja de los dos lados. Me queda claro que lo que digo, ahí en el dibujo parece que, bueno,
la probabilidad de ir hacia la derecha va a ser a la izquierda, que la señal vaya hacia la derecha va a ser a la izquierda, es un medio. Sí, Eh, Está claro que podrías hacer que fuera uno, si sacás la roja del otro lado, claro. de uno lado, pero, pero podrías hacerlo desbalanceado, pero que no sea, o sea, Eh, o sea, o- si estás pensando tipo si podemos hacer que se mueva en una dirección específica, no, no se puede. ah, ok. O sea, lo que puedes hacer es que obviamente que la roja tenga más afinidad por la roja que la amarilla por la amarilla, pero eso no, no sirve para tanto, creo. No, Lo- no, no. Igual, No, no, era una curiosidad, no, sí, sí, más eso que... siempre me lo preguntan eso, porque una cosa que siempre falta acá es movimiento unidireccional, como que todo lo que tenemos se mueve para adelante y para atrás. Y hasta ahora no, no hemos dado con la forma de hacer movimiento unidireccional. Entonces, buena pregunta. Me gusta esa pregunta siempre. Y ¿dónde está? Esto obviamente se puede mover de izquierda a derecha y lo que tenemos básicamente, si vemos esto de arriba, es difusión. ¿Sí? O sea, si traqueamos, ponemos un fluoroforo, sí, un fluoróforo, como se llame, en la señal, la vemos difundiéndose y propagándose. ¿Sí? O sea, es un movimiento difusivo centrado en el punto inicial en donde inicialmente empezó el movimiento. Eso lo podemos, bueno, con la información de movimiento en general podemos eh, eh, calcular la velocidad de propagación, que sería la velocidad con la que se mueve de un lado al otro. Y de hecho se puede estudiar esto también en experimentos, caracterizar exactamente usando una técnica llamada FRET, que nos puede dar exactamente la velocidad para mover la señal de un lado al otro. ¿Sí? Bueno, cosas que me parecieron interesantes de este sistema es que si cambiamos la distancia, todo va a cambiar. ¿Sí? Si la distancia es más larga, va a ser más difícil y hasta imposible que tengamos propagación, a menos que hagamos que las moléculas sean más grandes, más largas, ¿no? Entonces, tiene que haber un óptimo entre estos parámetros. Y eso fue algo que cuando realizaron experimentos y midieron FRET y eso, encontraron ese óptimo. Pero yo me fijé el paper de ellos y la teoría que tenían no daba ningún óptimo ni ahí. Entonces yo pensé, bueno, hay algo que está faltando en la teoría de ellos. Esto estaría bueno caracterizar. Y ahí fue cuando me metí en el área de los problemas de primer encuentro, que supongo que esto es donde mis conocimientos de matemática empezaron a serme más útiles, digamos. ¿Sí? Entonces, los problemas de primer encuentro se pueden aplicar acá en sistemas bimoleculares o de muchas moléculas, o también se pueden aplicar para sistemas de propagación de epidemias. ¿Sí? Eh, y podemos tener muchas condiciones por ejemplo, movimiento puede ser confined, puede ser limitado a ciertas regiones, y podemos tener muchas distintas condiciones que hacen el problema más interesante. Entonces, estos problemas, su enfoque teórico viene desde 1800, o no, creo que en 1900, en principio es 1900, entre 1890 y 1920, por ahí. Y mucha research fue hecha por Fick, Smoluchowski y Debye, que son todos físicos, pero también hay mucha research que se hace eh, se hace actualmente. Algunos trabajos que quiero, o algunos grupos de investigación que quiero destacar son de Boituriez y Kenkre, que son físicos, y también gente matemática, obviamente se interesa por estos problemas, como Denis Bevkov de Ecole Polytechnic. Y yo siempre sigo sus publicaciones porque hacen trabajos que están muy buenos, muy teóricos, pero al final esto es matemática aplicada en lo que estamos trabajando. ¿Sí? Y siempre estamos viendo cómo simplificar los sistemas. Entonces, en mi caso, lo primero que me llamó la atención, que fue inspirado en las cosas que Kencre realizó en la Universidad de New México, es que podemos usar teorías de campo medio. Entonces, cuando hablamos de teoría de campo medio, estamos hablando obviamente de matemática aplicada y estamos hablando de cómo simplificar sistemas. ¿Sí? Entonces, primero voy a contarles del primer artículo que hice en esta área, entonces voy a asumir un montón de simplificaciones que son que el movimiento es en 2D y tenemos una restricción armónica. Obviamente, nuestro sistema no es tan así, pero si la molécula en vez de ser, una vez está la señal, esta molécula es una hélice y las hélices son bastante rígidas. Entonces podemos asumir que es un poco rígida.
Entonces, cuando dices con esta suposición, les voy a mostrar después que conseguí más o menos eh, decentes comparaciones con experimentos. Entonces, bueno, la probabilidad entonces de encontrar un elemento en X y la podemos relacionar con la restricción que tenemos, con el potencial que tenemos Mm. usando la distribución de Boltzmann, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer un cambio de coordenadas. Vamos a medir todo con respecto. Entonces, imagínense que la señal es el águila y quiere llegar hasta el ratón, que es el punto fijo donde quiere reaccionar, ¿sí? Entonces, asumamos que vamos a medir todo con relación al ratón ahora. Entonces, yo puedo definir la probabilidad en función de dos parámetros solamente, que son la distancia entre el ratón y el águila y el ángulo. Si integro promedio entre todos los ángulos, lo que puedo lograr es una probabilidad que depende solamente de la distancia entre el ratón y el águila, una probabilidad efectiva, ¿sí? Y este problema en particular puedo llegar a una solución analítica, ¿sí? Entonces, obviamente lo que tengo que hacer después es renormalizar, porque cuando hablamos de la probabilidad de esta, el sistema tiene que empezar una posición. Obviamente no puede empezar el sistema con que el águila se comió el ratón, porque si no, no hay ratón. Entonces tiene que empezar en un sistema mayor que la distancia en la que pueden reaccionar. Y renormalizando con respecto a ese parámetro, tengo de hecho una probabilidad en una dimensión, ¿sí? O sea que puedo realizar una teoría de campo medio para este sistema, reducirlo a un sistema unidimensional y obviamente esta probabilidad la puedo asociar por ecuaciones de Boltzmann con una energía, ¿sí? O sea que un problema en dos dimensiones lo puedo simplificar en un problema en una dimensión de que cuando se llega a una zona de peligro, estas moléculas reaccionan o llegan a una reacción. Obviamente, estos son sistemas estocásticos, entonces lo que tenemos que hacer si queremos simular esto es tenemos que simular un montón de estos casos y ver cómo son las estadísticas, ¿sí? Y al mismo tiempo podemos realizar teorías con esto. Entonces, asumamos por simplicidad que cuando el ratón y la águila se encuentran, la reacción termina, ¿sí? Se comieron el ratón, ya no hay reacción. Entonces vamos a definir R como la probabilidad de que el sistema inicialmente en una posición se encuentre en otra posición en tal tiempo, y S como lo que llamamos la probabilidad de survival, de sobrevivencia, que es la probabilidad de que un sistema inicialmente en una posición no haya llegado a RO antes del tiempo T. Obviamente estos dos parámetros van a sumar 1, ¿sí? Porque o llegó o no llegó. Ahora, podemos definir, obviamente, la probabilidad de que el sistema haya llegado a esta posición ρ, que pueden pensar que sea la posición en la que reaccionan entre un tiempo t y t más delta t, va a ser restar la probabilidad de que llegó en tiempo t más delta t menos la probabilidad de que llegó en tiempo t, ¿sí? Y la probabilidad de que el sistema haya llegado a una posición ρ antes de un tiempo tau va a ser la suma de todas las probabilidades de que haya llegado desde el tiempo 0 o t0 hasta el tiempo tau, ¿sí? O sea que podemos hacer una integral. Puedo aproximar, asumir que estos tiempos, que los diferenciales de tiempo son pequeños, o sea que tengo la integral de la derivada de esa, y como sé que R más S es 1, esto lo puedo relacionar también con la survival probability, con la probabilidad de sobrevivencia. Entonces lo que tengo ahí dentro de la integral es la densidad de probabilidad asociada a un encuentro en ρ en un tiempo t, ¿sí? Y con esto yo puedo definir el tiempo promedio para un encuentro, porque el tiempo promedio para un encuentro va a ser eh, la integral del tiempo con este peso, con el tiempo el peso de la densidad de probabilidad, ¿sí? Puedo reemplazar con la ecuación anterior y hacer integración por partes, llegando a esta ecuación, que el tiempo promedio es la integral de la probabilidad de sobrevivencia, ¿sí? Entonces, esto también lo podemos imaginar que como estamos calculando el tiempo promedio, lo que tenemos aquí adentro es la probabilidad de que el sistema se encuentre se encuentre sin reaccionar, en una posición mayor a ρ, ¿sí? O sea que lo podemos escribir como la integral de la probabilidad de que el sistema se encuentre en una posición ρt, o debería haber puesto acá un ρ' t, entre ρ y más infinito, o sea que aún no haya reaccionado. O sea, el tiempo promedio es probabilidad es la integral de eso. ¿Sí? Y esta ecuación es la ecuación principal que vamos a estar usando. ¿Qué?
condiciones de contorno vamos a aplicar? Bueno, depende de lo que estemos interesados. Podemos aplicar un contorno absorbente, que sería condiciones de Dirichlet, eh, reflejante, condiciones de Neumann, o más que nada un contorno mixto, que son condiciones de Robin. Y estos en reacciones químicas suele ser lo que apliquemos, porque en verdad la reacción, porque el águila haya llegado a la posición del ratón, no significa que sí o sí vaya a pasar, porque acuérdense que hay una probabilidad de que esto pase, como dije. ¿Sí? Entonces, nosotros por lo general vamos a usar estas condiciones de contorno mixto. ¿Sí? Y capa acá es la reactividad. Si esto es mucho mayor que uno, significa que tenemos un contorno absorbente. Si es mucho menor que uno, se refleja. Simplemente la reacción es muy poco probable. Bueno, entonces, partiendo de esta ecuación, ¿cómo caracterizamos P? Bueno, ahí tenemos que pensar un poco en el fenómeno de difusión que está pasando. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a recurrir a la ecuación de Fokker-Planck que describe Brownian motion, o sea, el movimiento browniano, no sé cómo se dice en español, donde D es el coeficiente de difusión. Entonces, acá lo que tenemos es que cómo cambia la probabilidad de encontrar estos elementos, estos sistemas en una posición ROTE, va a ser un término relacionado con la difusión y otro término relacionado con el potencial, con cómo esto se está moviendo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si está acá, si está, ¿dónde estoy? Si está acá, el sistema va a preferir estar acá que acá, o sea, va a tender a ir ahí. Entonces, por eso es que tenemos este otro término relacionado con el movimiento. ¿Sí? Entonces, si agarro esta ecuación de acá, perdón, sí, estoy agarrando esta. Si agarro esta ecuación de acá, la integro en relación a t y después por partes y después la integro en relación a ρ, me va a aparecer este término acá y termino teniendo una ecuación diferencial de primer orden. Una ordinary differential equation, digo. Ecuación diferencial ordinaria, supongo que es. Que podemos resolver con cualquier boundary conditions usando o la teoría de Kramer. O sea, es muy fácil resolver esto. Hay un truco que se usa en la teoría de Kramer o en la teoría de Sau. Entonces, al final lo que tenemos, la solución, se ve de esta forma. Tenemos un tiempo relacionado con el primer encuentro, dominante para difusión lenta, otro tiempo relacionado con rebotes, dominantes para reacciones que son muy imperfectas. Los desafíos en general suelen ser desarrollar teoría de campo para los sistemas de interés, o sea, poder caracterizar bien Q, y estimar la relatividad kappa, que está más relacionado con experimentos que otra cosa. En general, nosotros para este sistema, si estamos hablando de 2D, tenemos Q perfectamente caracterizado. Y una cosa que podemos observar bastante fácilmente es que estas reacciones son muy imperfectas. O sea, es bastante poco probable que que la migración pase. O sea, el tiempo que toma que la migración pase es mucho menor que el tiempo que toma que este encuentro pase. O sea, porque estas moléculas son muy pequeñas y se mueven muy rápido. Entonces, este término acá, de hecho, podemos ignorarlo la mayoría de las veces. En nuestro caso, de hecho, podemos no ignorarlo y en mi paper lo que hice fue caracterizar los dos términos, pero terminé mostrando de que el término dominante es este. ¿Sí? Entonces, obviamente algunos de estos parámetros los parámetros que tenemos acá en el sistema los podemos obtener de simulaciones porque con los experimentos no toda información se tiene. Pero lo que podemos hacer es comparar la teoría que tenemos con experimentos y de hecho conseguimos muy buen agreement, digamos. O sea, por lo menos, bueno, no sé si muy buen agreement es decente, pero por lo menos pudimos caracterizar de que hay un óptimo, hay un máximo, un, un- un largo de las moléculas que optimiza en cierta distancia la velocidad. Después esto lo que hicimos, lo que hice con unos estudiantes de grado de acá, de licenciatura de acá, fue caracterizamos qué pasa si el encuentro es entre moléculas que son completamente flexibles y se encuentran cabeza con cabeza, digamos. Que en este caso lo que cambia es que en vez de tener la probabilidad de ser exponente menos un potencial cuadrático, tenemos una probabilidad un poco más complicada porque tenemos una superficie y esto no puede penetrar. ¿Sí? Entonces, conocemos la probabilidad de encontrar este punto en R, conocemos la probabilidad de encontrar este punto en R', la multiplicamos, es la probabilidad de encontrar estos dos puntos en R', y haciendo un cambio de coordenadas, midiendo todo con respecto a este, podemos de vuelta hacer una teoría de campo medio.
El asunto que tenemos acá es que esta ecuación no la podemos evaluar de forma analítica, tenemos que resolverla siempre de forma numérica porque no tiene, o sea, es horrible, de hecho. Y bueno, y lo que hicimos fue comparamos esto a simulaciones de Monte Carlo, donde lo que hacemos es, consideramos que cada uno de estos, ¿dónde estoy acá? Cada una de estas moléculas es un punto, pueden ser un potencial, y tuvimos muy buen agreement entre, o sea, nuestra teoría y las simulaciones verificaron una con la otra perfectamente. Y de hecho también pudimos observar que en este sistema también hay un óptimo de largo de la molécula que nos da un tiempo óptimo para el tiempo más corto para la comunicación. Después lo otro que hicimos, que esto lo mandamos a publicar la semana pasada, de hecho, es nos fijamos cómo resolver el problema si ya no están las cosas no están formando un ángulo de 180 grados, sino un ángulo cualquiera alfa, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer en este caso, bueno, esta molécula lo que hace es que se cierra y se puede abrir también de forma, eh, ¿cómo es que se dice? Estocástica, y podemos usar el método de las imágenes para resolver este problema en cualquier ángulo, ¿sí? Entonces, tenemos de vuelta unas probabilidades, usamos el método de las imágenes para caracterizar la probabilidad de que esto se encuentre en una posición R, y, esto entonces lo podemos caracterizar exactamente, o sea, tenemos una expresión para Q, no sé por qué no la escribí, eh, que, que se puede evaluar de forma numérica. Pero un asunto que tenemos es que esto lo queremos aplicar para tecnología de ADN. Y si estamos hablando de una bisagra de este estilo, obviamente el ángulo va a ser flexible, se va a mover. Entonces tenemos dos dinámicas que están entrelazadas. Tenemos que este ángulo se está moviendo y en distintos ángulos tiene distintos tiempos que le toma enlazarse con el otro lado, pegarse con el otro lado. ¿Sí? Entonces, esto lo que tenemos es este sistema acoplado, lo podemos escribir con como una ecuación de Smoluchowski modificada, que tenemos acá la probabilidad de encontrarnos en un ángulo teta, y estamos agregando, esto sería la rotación en una dimensión con un potencial, obviamente, esto es bastante estándar, pero estamos agregando creo que se llama sumideros, sync en inglés, que vamos sacando las reacciones, vamos eliminando los sistemas con cierta probabilidad que depende de la posición. O sea, difusión, reacción. Hay casos donde nos encontramos en lo que se llama desorden dinámico, que son medios difíciles de caracterizar, pero en los dos extremos, donde la reacción es muy lenta o la difusión perdón, la reacción es muy alta o la difusión es muy lenta, ahí podemos encontrar soluciones del tiempo promedio que son muy straightforward, muy directas. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hicimos fue, corrimos un montón de simulaciones de ecuaciones de Smoluchowski con distintos parámetros de reactividad, de la probabilidad de que estas dos moléculas reaccionen, y nos fijamos cuando estamos en un límite, en el límite reactivo, que creo que es bueno, el tiempo de difusión rápida cuando estamos en tiempo de difusión lenta. Uno es reactivo y el otro es lo opuesto. Comparado con experimentos, nosotros lo que vimos es que este sistema es muy difusivo, se mueve un montón y la reacción es de hecho lenta, como esperamos en la mayoría de sistemas de ADN origami o de ADN en general. Y bueno, agarrar estos parámetros, comparamos con experimentos y tenemos muy buen agreement. Lo que significa que esta teoría sencilla, Smoluchowski, nos permite bastante modelar estos sistemas. Trabajo futuro en esta área, como dije, no tenemos nada que se comporte exactamente como un dominó, entonces estamos tratando con los colaboradores experimentales de realizar un sistema de estos y optimizarlo. También lo que hicimos, que aún tenemos que escribir el paper porque estamos esperando que nuestros colaboradores experimentales hagan también, logramos optimizar las moléculas estas para que el movimiento sea mucho más rápido. O sea, una comunicación como la que vieron, presenté al principio, la utilizamos para tener movimiento más rápido, restringiendo entropía, básicamente. Y bueno, nosotros en mi laboratorio hacemos un montón de aplicaciones un montón de teorías, pero también hacemos más que nada simulaciones. Hacemos muchas simulaciones de partículas, mucho Brownian Dynamics, análisis de señales de fluorescencia.
hacemos métodos de energía libre que se llaman para caracterizar interacciones entre ADNs y superficies, y mucho elemento finito también. Entonces, estos son algunos estudiantes y colaboradores con los que trabajé. Y bueno, les comento por si a alguien le interesa que, de hecho, me enteré esta semana que nos mudamos. O sea, voy a cambiar de universidad a Indiana University de Indianapolis. Eh, También en el departamento de física. Entonces, si alguien está interesado en hacer estudios de doctorado en física, se pueden poner en contacto conmigo. Y tal, o pueden entrar a mi laboratorio o los puedo recomendar. Tipo, de decir, "Ah, en Uruguay lo que hacemos está buenísimo". Así que muchas gracias y disculpen que me pase un poco de tiempo. Ah, no, muchas gracias a vos, Seba. Ujú. Bueno, te movés a otra ciudad de NBA. Eso. Igual Y, siempre localmente, ¿no? No entiendo qué es lo que pasa con eso. bueno, aprovechamos para hacer alguna pregunta, comentario. Yo tengo dos comentarios. Uno de chusmerío y otro de, o sea, más filosófico. Y es que, o sea, me sorprende que se puedan diseñar cosas a nivel tan pequeño, eh, con ecuaciones, no te digo de la teoría súper clásica, pero con ecuaciones bastante clásicas de reacción-difusión. eh, y tal, yo qué sé, eso me sigue sorprendiendo que, o sea, que vos puedas transmitir una señal como un efecto dominó en algo tan chiquito y puedas estudiarle la velocidad e incluso graduársela en el fondo, que es lo que está, o sea, Ujú. parte del objetivo es decir, bueno, si yo puedo diseñar a qué velocidad quiero que se mueva, Claro. poder hacerlo, es una cosa que me sorprende, me parece totalmente de ficción, si no me lo contara alguien de ciencia. Y lo otro es, puede ser que en la cita se haya aparecido Pablo Dance. Sí, sí, sí. Sí, sí, Ah, tenemos mucha intersección. O sea, lo que yo hice el doctorado, en muchas cosas agarré porque él diseñó como él diseñó modelos de ADN que son bastante usados y estudió también las propiedades eléctricas de ADN. O sea, los sí, modelos de sí. ADN los hizo también hizo modelos atomísticos para replicar las propiedades eléctricas de eso que son muy usados, digamos. Sí, sí, yo recuerdo que él calculó la constante dieléctrica de algo, Sí, sí, sí. de un par de membranas, creo. Ah, era eso nomás. Sí, Bueno, no, no, sí, el grupo de él también de España son líderes en el área, digamos, están bastante zarpados en eso. él ahora está en Salto, creo, en Paysandú, acá Sí, sí, en sí, Montevideo, me enteré. en Uruguay. Eh, bueno, no sé si el resto tiene comentarios. Del otro, te comento, a mí también me sorprendió que, o sea, que con teorías muy sencillas podemos caracterizar los dispositivos. A mí me pareció bastante sorprendente también. Y lo que más sorprendente me pareció y donde encontré un nicho que estoy medio como prendiendo una maquinita de papers en este momento con eso es en lo de aplicar estas teorías a origamis de ADN, porque nadie lo está haciendo. Hasta ahora lo que se hizo con origamis de ADN es diseñar los dispositivos, hacer los dispositivos complejos, tipo tratar de hacer cosas más grandes o que tengan movimientos exactos, pero caracterización y más que nada física o matemática, si no soy el primero, somos tipo tres personas que lo hacen. Ujú, qué bueno. Bueno, si no hay más comentarios, le agradecemos a Seba de nuevo. Em, Muchas gracias por la invitación, todo. y bueno, paro acá